Pipe Bueno nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, nada, feliz de estar aquí con ustedes, un placer, mi reina, de acompañarlos el día de hoy, pues bueno, muy feliz y entusiasmado. Nosotros más contentos porque de verdad nos acompañas desde Colombia, estás haciendo un viaje importante que significa mucho para tu proyecto musical, para tu carrera, dando a conocer este sencillo que ya estás empezando a promover. Cuéntanos. Bueno, mira, muy contento porque hemos estado por todo México ahorita cantando esta gran canción al lado de un gran amigo, porque la canción no solamente estoy yo, está también Maluma, que aquí bien le conocen ya. Estuvimos por Ciudad Juárez, estuvimos en Cancún, después estuvimos en Monterrey, hace poco estuvimos aquí en el Auditorio Nacional con un sold out completo increíble, y al día de ayer estuvimos en el Auditorio Telmex de Guadalajara, y bueno, aquí estamos un poco cansados, pero con toda la energía para brindarle a toda la gente que está aquí conectada con nosotros, pues un poco de mi música, y esta canción que es La Invitación, pues que es con mucho cariño para todos los parceros, como decimos en Colombia, que significa amigo, ¿no? Parceros y mamacitas que nos están viendo acá. ¿Por qué enfocarte de primera instancia al género urbano? Bueno, fíjate, yo te contaba ahí a extracámaras que yo lanzo este sencillo con Maluma, que es un poco urbano, ¿no? Pero mi música, realmente lo que yo canto, viene de la esencia de lo que es la música regional mexicana, la música, la ranchera, la banda, la música norteña, ¿no? Entonces, te la pongo así, como que soy un colombiano enamorado de México, de su cultura, de su música. Entonces, fusiono un poco de las dos cosas, y simplemente ahorita el sencillo es La Invitación, que es urbana, pero vamos a hacer una versión banda por completo, donde estaré yo solo cantándola para demostrarles pues qué es la pasión que fluye por mi sangre, ¿no? Y suena de verdad interesante que a pesar de que seas colombiano, te apasionen estos géneros que sin duda caracterizan a la música regional mexicana, ¿no? Al país como tal de México, ¿no? Que nos gusta, nos apasiona mucho esta música, pero más allá de ello, ¿tuviste alguna influencia musical para también seleccionarlo como parte de tus géneros favoritos? Bueno, yo crecí escuchando a, no sé, a Vicente Fernández, a Antonio Aguilar, a Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez. Muy buena influencia musical. Bastantes de los grandes de acá en México. Después, hoy día fanático de Julián Álvarez, que es Espinoza Paz, la banda MS, La Arrolladora, ¿no? Todo este movimiento de banda que es genial. Así que creo que la influencia es bastante mexicana. Es bastante. Muy bien, pues te dejo con este sencillo que estás lanzando. Para nosotros es como la invitación a conocer tu música, claro, sin duda, pero sobre todo de muy contentos de que estés aquí. Bienvenido. Por favor. Ya está. Tengo un nudo en la garganta que hace latir más fuerte mi corazón. El deseo ya no basta y quisiera hacerte una invitación. Espero no me digas que no, tú en mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo hasta que no olvides mi nombre, y tú en mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. Que no me digas que no. Oye, mi vida, quiero que recuerdes la noche de verano que juntos pasamos. El cielo estrellado, ardían nuestros cuerpos, siguiendo en lo nuestro algo tan sagrado. Que en esa gran noche tú a mí te entregaste, con recuerdos que hoy día quieres negarte. Permíteme contarte que de mi corazón tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor, que te pide vuelve. Y tú tienes tu parte, amor, amor. Tú tienes tu parte, amor, amor, que te pide vuelve. Y tú en mi habitación, haciendo el amor, recurriendo todo tu cuerpo hasta que no olvides mi nombre. Y tú en mi habitación, a solas los dos, recorrerte poco a poco. Y no me digas que esa noche a solas, sintiendo las olas, perfecta vista al mar, cuerpo angelical, tu carita diciendo que querías pecar, mis manos en un sitio que te hacían temblar. Vente conmigo, no me importa
así besarte sea un delito, oh, sea un delito, oh. Una vez más. Que vente conmigo, que yo quiero escribir mi historia contigo, oh, solo contigo, oh. De mi corazón tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor, que te pide vuelve, por favor. Tú tienes tu parte, amor, amor. Tú tienes tu parte, amor. Tú tienes tu parte, amor, que te pide vuelve. Y tú en mi habitación haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo hasta que no olvides mi nombre. Y tú en mi habitación a solas los dos, recorrerte poco a poco, que no me digas que no, y que no, y que no, que no, que no, que no me digas que no, no, que no, que no, que no. Una invitación para todas las mamacitas, para hacerte el amor. Me encanta el sello que le pusiste a este sencillo. Ya me lo imagino en género de banda, bueno, mucho más romántico, ¿no? Sí, un poco, pero va a estar genial. Qué bueno, me da muchísimo gusto de verdad que estés en México, aprovechando que estés haciendo promoción a este sencillo, pero sin duda tienes una canción que ha caracterizado por mucho tu vida, tu carrera, tu proyecto musical. Cuéntame de esa canción. Bueno, esta canción se llama No voy a morir, es una gran canción que se hizo éxito hace mucho tiempo en mi país, en Colombia, ¿no? En Venezuela, Ecuador. No, la escribió un gran amigo mío, compositor, productor, que se llama Iván Calderón, que es director de un grupo musical de Los Gigantes del Vallenato, se llama, y pues la escribió con mucho sentimiento, la interpreté y se convirtió en un gran éxito musical. Incluso en algún momento la grabó aquí en México un artista que le llaman El Commander, si no estoy mal. Sí. Sin duda lo conocemos. La grabó en su versión y pues bueno, eso para mí es un halago, ¿no? Porque saber que un mexicano está grabando una de mis canciones significa que estamos haciendo un buen trabajo. ¿También enfocada al género urbano? Esta canción es otra onda, ¿no? Esta es la onda que es mi esencia, lo que yo canto, lo que fluye por mis sangres, que viene de las raíces mexicanas, como te expliqué ahorita. Es una canción, esta canción particularmente tiene una onda más norteña, ¿no? Es un norteño muy tal vez al estilo colombiano, por llamarlo así, pero a la final sigue viniendo de lo que son ustedes, de sus raíces. Una canción que sin duda, a pesar del género, sirve para bailar, ¿no? Podría ser. Que corra la música por las venas y qué mejor conocerla a través de tu música. Pues te dejo con esta interpretación. Ya, no Bienvenido nuevamente. Claro que sí. Y esto es Pipe Bueno. Ay, ay, ay. Mamacita. No sé qué siento al verte a ti, que me confundí el respirar. Siento deseos de no sentir toda esa rabia que me da al ver que pasas cerquita a mí como si no me conocieras. Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste que no habría vida si no estabas junto a mí. Quiero cerrar este capítulo en mi vida. Te di mi amor y a cambio recibí tristezas. No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre. Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre. Tu absurda historia pronto llegará al final. No, no voy a morir. Algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar. Y no, no voy a morir, aunque tu amor me dé heridas en el alma. Y no, no voy a morir, cuando tú quieras regresar no me vas a encontrar. Y no, y no, no, y no me encontrarás. No, 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 no. A encontrar. Pipe Bueno,
que muchas llegan, pero pocas quejan, mi reina. Eso. Herido quedó un corazón que palpitaba por tu amor. Hoy no puedo ni respirar, siento que me voy a estallar hasta en el aire. Quedó impregnado el dulce néctar de tus besos, besos que por poquito me arrancan la vida, besos cargados de ponzoña y de dolor. Y no voy a morir, algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. Y no voy a morir, sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar. Que no voy a morir, aunque tu amor me deje heridas en el alma. Que no voy a morir, cuando tú quieras regresar no me vas a encontrar. Que no me encontrarás. No. Que no. Y no me vas a encontrar. Muy bien. Una mezcla, una fusión de géneros, sin duda. Y algo que me di cuenta a través de tus redes sociales, la gente te sigue mucho, te quiere, espera tu música con ansia. Más de 1 millón de seguidores en Twitter. ¿Qué te ha dejado tu público a lo largo de tu carrera? Bueno, yo creo que al final uno trabaja por los fanáticos, ¿no? Porque son el motor de cada uno de los días de shows, de los días de promoción como el de hoy, ¿no? Que por más cansado que uno esté, uno viene a brindarle lo mejor de uno mismo al público. Así que agradecimiento a todos los fanáticos. Obviamente vengo de conquista, ¿no? Vengo a conquistar un nuevo público, a traer nuevos fanáticos a mi carrera. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, que son muy sencillas, por cierto. ¿Ya tienes video oficial de invitación? Bueno, la invitación tiene un video lyric que van a checar, tiene más de 130 millones de views, por cierto, wow. Al lado de Maluma, pero vamos a grabar un video, porque este es un video lyric, pero vamos a grabar un video oficial dentro de muy poco. Yo sé que les va a gustar bastante, así que simplemente espérenlo. Ahí estaremos pendientes a través de tus redes sociales. Compártenos tu Facebook. Bueno, muy fácil, es Pipe Bueno Fans en Facebook, Pipe Bueno Fans. Por Twitter es @Pipe Bueno, sencillo. Pipe Bueno en Instagram y Pipe Bueno 10 con el número 10 en Snapchat para que estén ahí pendientes de todo lo que pasa en el día a día. Y Pipe Bueno Music, música sin nada en YouTube. Estaremos interactuando contigo. Muchas gracias, Pipe Bueno. Te esperamos muy pronto. Gracias. Tu ciudad es tu casa y de verdad no dudes en visitarnos las veces que quieras. Por favor, aquí estaremos visitándolos a ustedes. Gracias. Hasta la próxima.